describe el daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6,66 a 37,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. De este modo, revisaremos en primer lugar los elementos del tipo. Los elementos objetivos se encuentra el bien jurídico protegido en este delito sería el patrimonio económico. El sujeto pasivo es indeterminado, en cuanto al sujeto activo es simple, en tanto no se requiere ninguna calificación especial para su configuración. La acción o conducta es el que destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe. El objeto sobre el cual recae la conducta es bien ajeno, mueble o inmueble. Esta es una conducta de resultado, pues se entiende actualizada cuando efectivamente se destruye, inutiliza, desaparece o daña un bien de un tercero. Dentro de los elementos subjetivos del tipo penal encontramos que está redactado de manera que basta con la presencia del dolo. No menciona la culpa, omisión ni preterintención. No es necesario para la tipificación del delito que el bien objeto del daño sea de valor económico, sino que basta que su propietario tenga un derecho legítimo sobre la cosa y que, en razón de ello, merezca protección jurídica respecto de la misma, siempre y cuando se lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. En segundo lugar, encontramos la doctrina. El libro de lecciones de Derecho Penal, parte especial de la Universidad del Externado, nos habla de los elementos del lenguaje en este tipo penal. Destruir es hacer perder la forma de la cosa, de manera que impida su utilización. Inutilizar es hacer inservible la cosa para los fines destinados por su poseedor. No implica su destrucción, pues la cosa puede seguir con su forma, pero ha perdido la utilidad que le reporta a su dueño, poseedor o menotenedor. Se hace desaparecer la cosa cuando pierde su existencia para el sujeto pasivo a raíz de la conducta desplegada por el agente. Dañar significa causar cualquier forma de deterioro que no implique la destrucción de la cosa. Cuando la destrucción es total, la conducta encaja en la forma típica antes señalada, es decir, destruir, mientras que si el daño es parcial, la misma se desplaza a este último comportamiento. El libro de Derecho Penal Societario de Carlos Guillermo Castro Cuenca, profesor de la Universidad del Rosario, hace aportes importantes al concepto del delito de daño al bien ajeno. Sobre el sujeto activo menciona que no tiene particularidades propias predicables de una condición específica. En este sentido, incluso el poseedor puede cometer este delito cuando daña la cosa. En el ámbito de las empresas, este delito puede cometerse tanto por sus empleados como por sus administradores, ya que no exige una relación especial con el objeto material. Sobre el objeto material, es indiferente que la cosa sea mueble o inmueble, pero ha de ser corporal y susceptible de deterioro o destrucción. Los malos tratos a animales, las lesiones inferidas a estos, pueden ser también considerados como daños. Sobre la conducta, a pesar de que acepta la concurrencia de uno o varios verbos rectores, daño es el que la define integralmente. La acción puede realizarse por cualquier medio, sin perjuicio de que el uso de ciertos medios pueda dar lugar a la existencia de otros delitos como el incendio, los estragos, etc. Sobre el elemento subjetivo, el delito de daño en bien ajeno es una conducta punible eminentemente dolosa, por lo cual se requiere que el sujeto activo conozca y quiera producir el daño. En el ámbito de las empresas es común la destrucción y el daño de bienes de su propiedad. Lo importante será determinar si se realizó con dolo o con culpa, puesto que son frecuentes los perjuicios ocasionados con simple imprudencia, los cuales no tienen ninguna relevancia penal. El libro sobre el régimen jurídico del patrimonio arqueológico en Colombia habla de las faltas en casos de destrucción, daño o explotación ilegal sobre bienes que pertenecen al patrimonio económico de la nación, que pueden sancionarse de conformidad con la legislación penal, de acuerdo al artículo 265 del daño en bien ajeno. En este sentido, el libro nos explica que el artículo 15 de la Ley General de Cultura dispone un conjunto de faltas sancionables a las personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la nación, siempre que la falta constituya hecho punible por la destrucción o daño de los bienes de interés cultural o por su explotación ilegal. Ahora pasamos a la jurisprudencia. La primera que encontramos data del 24 de marzo del 2010, en donde los hechos se desarrollan el 3 de mayo del 2007, cuando Julio Velasco arrancó varios estacones y retiró parte del alambrado de la cerca que separa la finca de su familia y el predio de José Ríos, para que su ganado pastara en ellos. El 25 de julio de 2007, en el juzgado promiscuo
municipal con funciones de control de garantías de Gómez Plata se realizó la audiencia inicial, donde la Fiscalía formuló imputación en contra del implicado por los delitos de invasión de tierras y daño en bien ajeno. El 21 de octubre de 2008 se dictó sentencia contra Julio Velázquez como autor responsable de los delitos de usurpación de tierras y daño en bien ajeno y lo condenó a la pena principal de 20 meses de prisión. La defensa allí interpuso recurso de apelación y se resolvió el 11 de diciembre de 2008, en donde se declaró la nulidad de la sentencia de primer grado por haberla encontrado incongruente con la formulación de las acusaciones. El 18 de febrero de 2009, en el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Carolina del Príncipe, profirió un nuevo fallo en el que condenó por los delitos de invasión de tierras y daño en bien ajeno a la pena de 36 meses de prisión. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia modificó parcialmente este fallo en el sentido de absolver al procesado por el delito de invasión de tierras y condenarlo a 16 meses de prisión por el delito de daño en bien ajeno. La defensa interpone el recurso extraordinario de casación por la vulneración de la ley sustancial, puesto que aplicaron indebidamente los artículos 263 y 265 del Código Penal que tipifican los delitos de invasión de tierras y edificios y daño en bien ajeno, por cuanto lo correcto era adecuar la conducta punible al artículo 261 de la misma normatividad que consagra el delito de usurpación de tierras. Lo que ellos dicen es que el delito de invasión de tierras y edificios y el artículo 165 que tipifica el delito de daño en bien ajeno, para que la conducta sea punible es preciso que el agente actúe determinado por ingredientes subjetivos y además que fue sancionado más de una vez, pues se absuelve por uno y sigue con el otro, quedando evidente que este fallo el juez de segunda instancia hace una doble incriminación y lo que debió haber hecho fue absolver al procesado. Las consideraciones que se pueden evidenciar en el recurso de casación es que la defensa incurrió en múltiples falencias, como el no guardar identidad temática con los aspectos que fueron objeto de recurso de apelación y el procesado fue absuelto en la segunda instancia y por lo tanto no violaría el principio de no bis in idem, por lo cual se inadmite el recurso de casación. La segunda jurisprudencia que encontramos data del 9 de octubre de 2013 con el magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. Los hechos se desarrollan el 4 de enero de 2011 a las 9:50, cuando se detonó un artefacto bélico frente al inmueble donde reside Graciela Medina y su familia. Esto causó daños a varias viviendas aledañas al lugar, resultando lesionado un menor de edad. El 25 de enero de 2011 se captura a Edwin Bravo por su posible participación y se le formula imputación por los punibles de homicidio tentado en persona protegida, terrorismo, tentativa de extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos, rebelión y daño en bien ajeno. El 1 de abril de 2011 se realizó la correspondiente audiencia dictando así la sentencia del 20 de febrero de 2012 para condenar al procesado a la pena principal de 28 años de prisión como determinador de los delitos de terrorismo, extorsión en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Por las demás conductas imputadas fue absuelto. Contra este fallo, el defensor del procesado, el agente del Ministerio Público y el delegado de la Fiscalía interpusieron recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Superior de Neiva a través de la sentencia del 25 de septiembre de 2012, con la cual confirmó la impugnada. Allí acusa al defensor del enjuiciado la sentencia recurrida de haberse proferido en un asunto viciado de nulidad, en la medida que se vulneró el derecho a la defensa técnica. Sostiene que el decurso del juicio el abogado no ejerció adecuado contradictorio de la prueba frente a la inexistencia o imposibilidad del hecho, y la defensa se quedó corta al allegar declaraciones y pruebas que refutaran los cargos y que ubicasen al acusado ajeno a la conducta. Las consideraciones que dan allí es que no se demuestra de qué manera esa aducida ignorancia incidió de modo efectivo y negativo en la situación del procesado, en la decisión que se adoptó en su contra por los funcionarios judiciales y por tanto no admite la demanda de casación.
La tercera jurisprudencia que encontramos data del 6 de julio del 2005 con el magistrado ponente Jessy Ramírez Bastidas. Los hechos se desarrollaron el 18 de mayo de 2012 a las 11 p.m. en la carrera 42 número 7710 en Medellín, cuando Hernando Muñoz hirió con un machete en la mano izquierda a Yaniel Murillo, produciéndole como consecuencia perturbación funcional en ese órgano de carácter permanente. Un fiscal local lo vinculó mediante indagatoria al proceso y el 5 de marzo de 2004 se resolvió la situación jurídica mediante providencia y fue acusado por la conducta de lesiones personales dolosas. Mediante la sentencia del 1 de julio del 2004, el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín lo condenó a 36 meses de prisión con la multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2002 y el pago en concreto de los perjuicios causados con el delito. El defensor apeló y el Juzgado 20 Penal de Circuito de Medellín, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 11 de agosto del 2004, lo confirmó en su integridad. Allí expresan que adolece de vicios que generan nulidad, ya que en el momento que aconteció se dieron dos conductas punibles en el hecho, puesto que también se dio el delito de daño en bien ajeno, conducta que fue determinante para el desarrollo de la otra conducta. En las consideraciones muestran que este proceso se está llevando con la Ley 600 de 2000, que en su artículo 106, inciso primero, el cual solo dispone que para acceder a la casación por vía ordinaria de la pena máxima fija para la conducta punible, objeto del proceso, sea de más de 8 años y que la sentencia la haya dictado el Tribunal Superior del Distrito y Tribunal Penal Militar. En ese caso, ninguno de estos se cumple. Le impone el recurrente como carga adicional a la demanda en forma a sustentar la necesidad del caso para uno de dichos propósitos, y la incumplió pues simplemente se limitó a mencionar como objetivo la protección de los derechos de su defendido y a limitarse a alegar solo estas dos. Por esa omisión afectó garantías constitucionales del acusado. Por lo expuesto, se inadmite la demanda de casación. Muy bien, ahora dentro de la exposición se entrarán a analizar los casos fáciles y casos difíciles para el delito de daño en bien ajeno. Ahora se enunciarán los hechos donde Enrique Oragorri Muñoz le fue adjudicado por remate un lote de terreno en el 2009 en una zona rural. Arquímedes Lamechandra y José Fernando Lamelame, quienes eran los antiguos dueños del predio, siguieron ingresando a este para efectuar diversos trabajos como la pica de tierra, sembrar plantaciones y fabricación de cercos. Estos causaron daños cifrados en tala y quema de árboles, así como el deterioro de paso derivado del ingreso del ganado. Tal situación se mantuvo hasta el noviembre del 2017, afectando el derecho de propiedad debido a las constantes amenazas que recibía el señor Oragorri. Ahora hay que tener en cuenta que este es un caso de la vida real donde llegó a la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar con radicación del 52680, donde efectivamente en esta providencia nunca se pone en tela de juicio la presencia del delito del daño en bien ajeno. Lo que se pone en tela de juicio es la individualización de pena que piden los antiguos dueños. Pero por eso se consagra este como un caso fácil, porque es evidente la presencia del delito en cuestión. Ahora, la tipicidad. La tipicidad se mira según el artículo 265 y objetivamente se configura ya que entra en la descripción que hace este artículo por medio de los verbos rectores como son la, la inutilización que le produce al propietario, el daño que le produce a la siembra y plantaciones y la fabricación de cerros, así como la tala y quema de árboles producen un daño y deterioro del predio. Se manifiesta su tipicidad en forma subjetiva, ya que el dolo se hace presente, ya que estos tenían conocimiento y voluntad de hacer este daño. Además, ellos tenían conocimiento de que ellos ya no eran los dueños del predio. La antijuricidad también se cumple, ya que tal conducta va en contra del ordenamiento jurídico y, además, no tiene ni causal de justificación y lesiona el patrimonio económico del señor Oragorri. Por último, la culpabilidad se mira el juicio de reproche en el que efectivamente se configura porque pudieron haber obrado de manera distinta, ya que no estaban en estado de necesidad ni en miedo insuperable.
Muy bien, ahora se entrará a analizar lo que es el caso difícil. Los hechos son los siguientes. Alejandro Fernández Agudelo se posiciona en el año 2010 como alcalde de Duitama. En el 2011 el alcalde empieza a recibir amenazas de muerte reiteradas por parte de Brian Salcedo Aguirre y Kevin Ernesto Plaza Ocampo por medio de vías telefónicas. Posteriormente, en enero del 2012, Salcedo y Plazas causan daños en la casa del señor Fernández Agudelo por medio de armas de fuego, causando afectaciones materiales sobre una de las ventanas y paredes de la residencia. Los demandados tienen conocimiento de la rutina, por lo tanto sabían que el señor Fernández iba a estar dónde iba a estar cuando empezó el tiroteo. Ahora se entra a analizar la teoría del delito, donde efectivamente la tipicidad objetiva, tanto objetiva y subjetivamente se configuran, ya que en el artículo 165 se ponen en tela, se ponen los verbos rectores como daño, que es lo que se causa sobre el bien inmueble, como es la casa, se le causa un daño a la ventana y a las paredes de la residencia. También subjetivamente, ya que hay que tener en cuenta que la intención de Kevin y Brian era la de matar al alcalde, por lo tanto ellos sabían que ellos tenían que causar un daño material ajeno para lograr su objetivo. Esto configura el dolo, pero cuando pasamos a antijuricidad, esta no se configura debido a que no hay una antijuricidad material que efectivamente lesione el bien jurídico tutelado, ya que este daño que fue mínimo en realidad no produce un daño sobre el patrimonio económico del alcalde. Además hay que tener en cuenta la posición económica que tenía el alcalde debido a su posición política. Por lo tanto, este delito no se configura. En la parte de los concursos se manifiestan dos tipos, el concurso aparente y el concurso real. En esa medida, el concurso aparente existe o supone la existencia de supuestos en los que parece que concurren varios delitos, pero con una interpretación adecuada, la consecuencia resulta desacertada, dado que uno de ellos excluye al otro u otros delitos. Esto se entiende mejor por medio de un ejemplo, es decir, en el caso del alcalde Fernández Agudelo mencionado anteriormente, en donde hipotéticamente fuese asesinado por Salcedo y Plazas, en principio se le podría imputar un homicidio en concurso con daño en bien inmueble ajeno. Sin embargo, el concurso no se sanciona, ya que se consumen o se subsumen los tipos penales. En el caso en concreto, para matar al alcalde Fernández era necesario ocasionar daños en su propiedad debido al modo en que se ejecutó la acción. Evidentemente los delincuentes ocasionaron daños en la propiedad, pero debido a que lograron su objetivo de terminar con la vida del alcalde, no se les imputó homicidio en concierto con daño en bien ajeno, sino que únicamente el de homicidio, ya que el delito del homicidio consume el del daño en bien ajeno. Por otro lado está el concurso real. Es decir, habrá concurso real en delitos cuando la gente o el sujeto activo realiza varias acciones y acarrea una pluralidad de delitos independientes. Es importante resaltar lo que son delitos independientes, es decir, la ejecución de varias conductas conlleva la infracción de varios tipos penales autónomos, lo que permite imponer penas distintas a cada infracción. Dentro del concurso real se manifiestan dos tipos de concursos reales, el heterogéneo y el homogéneo. En primera medida, el heterogéneo se configura cuando los ilícitos penales son diferentes o en su defecto pueden tratarse de una misma norma infringida en distintas ocasiones. Un ejemplo sería cuando un individuo decide entrar a la propiedad privada de una muchacha. No tiene intenciones de robarle nada, sino únicamente destruir lo que se encuentre dentro de la propiedad con efectos de ocasionarle un miedo, un temor o lo que sea. Destruye absolutamente todo y en el proceso de huida se encuentra de frente con el guardia de seguridad de la propiedad, el cual en defensa de esta inicia una confrontación. El delincuente saca un revólver y le dispara en una de las piernas. Lo hiere en una de las piernas. En dicha situación nos encontramos frente a dos tipos penales independientes que concurren para evidenciar un caso de concierto real heterogéneo. El primero reflejado en el daño en bien ajeno, en el artículo 265, y el segundo en lesiones personales, el artículo 111. Esto configura el delito de lesiones. Esto configura el concurso real heterogéneo con daño en bien ajeno. Porque son dos tipos penales independientes. Ahora, el concurso real homogéneo se configura cuando los ilícitos penales que se cometen son de la misma naturaleza, es decir, se quebranta varias veces el mismo tipo penal, o sea, no hay delitos independientes. Un ejemplo sería por medio de un remate
Dos personas afortunadas adquirieron cada una un lote correspondiente. Sin embargo, Carlos era el antiguo dueño de ambos lotes, el cual mantiene actividades dentro de los mismos impidiendo que los nuevos dueños gocen del derecho de propiedad, del cual son partícipes. Estas actividades están generando daños significativos en ambos lotes, lo que configura el delito de daño en bien ajeno. Pero hay un concierto, ya que se está infringiendo, se está quebrantando varias veces el mismo tipo penal. Está teniendo actividades en los dos lotes, lo cual conlleva a que exista el concurso real homogéneo del daño en bien ajeno.